y la rotación de personal de las 10 corporaciones más grandes es mayor que la población total de los 100 países más pequeños del mundo. La empresa Shell es propietaria de 400 millones de acres de tierra, haciéndola más grande que 146 países. Las 500 empresas más grandes del mundo son responsables de más del 40% de la riqueza global y controlan las 2/3 partes del comercio mundial. Menos de 10 corporaciones transnacionales controlan prácticamente todos los aspectos de la cadena alimenticia a nivel mundial. Anthony Giddens ha resumido este punto de manera concisa. Yo creo, para bien o para mal, que tenemos que ver todo esto como una nueva civilización de productividad. La mayoría de nosotros no visualizamos el grado competitivo al que íbamos a llegar, porque ciertamente muchas personas subestimaron el poder y significado de los nuevos mercados. En este mundo, las corporaciones tienen un rol central que jugar a un lado del gobierno. Y ellas son, en cierta forma, una especie de gobierno global, secundario e invisible. Esto quiere decir que las personas, las organizaciones, las empresas y los países deberán aceptar simplemente estos estragos de la globalización. Bueno, a cierto nivel, yo considero que hay poco que hacer al respecto. Tienen que aceptar todo esto y adaptarse. Pero todos tienen un muy buen aliado, que es el consumidor. Uno de los fenómenos más interesantes que hemos observado en Inglaterra y en Europa es la creciente desconfianza. Y, ¿por qué no decirlo?, también el disgusto de los consumidores hacia muchas de las empresas multinacionales. Esto se reflejó en los recientes incidentes en Seattle con motivo de la reunión de la Organización Mundial del Comercio. Esto es lo que ha generado el rechazo del consumidor europeo hacia los alimentos modificados genéticamente, como lo ha comprobado la empresa Monsanto. Nuestros estudios indican que durante los últimos 20 años en Inglaterra se ha reducido grandemente el número de personas que consideran que las grandes empresas son justas al consumidor. Y cuando les preguntamos qué adjetivos asociaban más esas personas con algunas de las empresas más conocidas como Marlboro, Nike, Coca-Cola y Microsoft, mencionaron insensibles, ambiciosas, cínicas y ventajosas. El nuevo libro de Naomi Klein, intitulado No Logo, es una fuerte crítica a las multinacionales como Nike y un llamado a las empresas pequeñas para que retomen su lugar en el mercado. Por ejemplo, ella dice: un nuevo sentimiento se está generando, que abraza la globalización, pero a la vez trata de sacar esta de la influencia de las multinacionales. Nuevos activistas de la libre empresa local, incluyendo los nuevos empresarios de Internet, comienzan a exigir una alternativa comercial más centrada a los consumidores de cada localidad y no a la imagen internacional de marcas. Este movimiento tiende a crear una nueva resistencia, que es tan global y tan capaz de acción coordinada como las propias corporaciones multinacionales. Estemos o no de acuerdo con estos puntos de vista radicales de Klein, está claro que los ciudadanos en muchas de las economías desarrolladas se están haciendo cada vez más éticos en su selección de consumo y cada vez se preocupan más por situaciones de equidad como el comercio en los países pobres y las condiciones generales de trabajo a nivel internacional. Yo considero que las percepciones externas sobre el comportamiento de una empresa en cuanto a su responsabilidad ambiental, manejo equitativo del empleo y participación ética en la economía del mercado global se convertirán en un elemento crítico de imagen de marcas
y de su rentabilidad en el futuro. Por esta razón, las organizaciones modernas tendrán que ser cada vez más responsables hacia sus comunidades a las que sirven, particularmente en lo relacionado con el manejo de oportunidades de empleo. Pero hay una ironía en esto. Por un lado, las exigencias del consumidor de servicio instantáneo las 24 horas están ayudando a crear algunos de los problemas humanos relacionados con el trabajo que ellos, por otro lado, critican que las empresas no atienden. El balancear estas demandas esquizofrénicas de los consumidores modernos presenta un interesante reto, aunque el uso de las nuevas tecnologías nos puedan ayudar. Relacionado a esto, tenemos una aplicación específica y oportunidad que se deriva del surgimiento de la nueva sociedad de 24 horas. Gracias al alcance global de las telecomunicaciones y a las posibilidades de la tecnología del Internet, los trabajadores en una zona de tiempo pueden dar servicio a consumidores en otra zona sin sufrir horarios de trabajo antisociales. Por ejemplo, llamadas de servicio al cliente nocturnas en Europa pudieran ser atendidas por personas trabajando por la tarde en Brasil, Argentina o México. Más allá de esto, ¿qué otras cosas significa la nueva tecnología para el nuevo mundo de trabajo? Yo considero que la nueva sociedad global de 24 horas, orientada a lo tecnológico y al conocimiento, tendrá profundas implicaciones tanto para empleadores como para trabajadores. El impacto directo de la tecnología y la globalización empujará no solo la demanda por más trabajadores especializados, sino también por una mayor flexibilidad en la práctica del trabajo. Esto se dará de varias formas. El concepto de un lugar fijo de trabajo se hará cada vez más redundante a medida que los trabajadores laboran trasladándose de un sitio a otro, a distancia y desde sus hogares. Todos los trabajadores esperarán más flexibilidad de horarios, aunque no necesariamente de mayor duración. Más trabajos se subcontratarán a otras empresas u otros profesionistas. Y en la nueva economía global, cada vez más a diferentes países y continentes. Aunque el número de personas empleadas en manufactura y trabajo manual continuará disminuyendo a medida que la producción y el mantenimiento se automizan, los trabajadores calificados de manualidades, como plomeros, electricistas y jardineros, serán cada vez mejor valorizados y tendrán mayor remuneración, como lo pronostica Paul Krugman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Todo esto tiene una serie de implicaciones prácticas. El creciente valor de las destrezas, la flexibilidad y el conocimiento especializado significará que aquellos trabajadores que tengan esos atributos podrán exigir sus propios términos muy favorables de remuneración y otras condiciones de empleo. Esto irá creando un importante mercado global de cierto tipo de trabajadores capacitados y certificados. Algunos países, y particularmente los de poblaciones sin crecimiento o decrecientes, tales como Japón, Italia, Alemania y España, necesitarán la urgente ayuda de profesionales y técnicos capacitados de otros países. Servicios de localización y promoción de empleo que empaten las destrezas de personas disponibles con las necesidades de las organizaciones crecerán a nivel internacional, sobre todo si utilizan la tecnología del Internet, incrementando la migración profesional internacional. Este enfoque del mercado hacia las destrezas pondrá un mayor énfasis en el valor de la educación
y de la acumulación del capital intelectual. Se reconocerá cada vez más que para mantenernos competitivos, todos tendremos que entrar a un nuevo ritmo de aprendizaje por toda la vida. No hay duda que quienes no tengan acceso a esta educación, tanto en los primeros años de la vida como después, sufrirán desproporcionadamente. El primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, está en lo correcto cuando dice que las 3 prioridades en la nueva economía deben ser la educación y la educación. La nueva naturaleza del conocimiento pone un énfasis especial sobre el concepto de talento, definido como la capacidad creativa y analítica de las personas. Muchos trabajadores vivirán ahora las recompensas y las presiones que tradicionalmente han vivido los de las industrias creativas. En este sentido, quizá el mejor modelo contemporáneo de lo que los trabajadores del conocimiento enfrentarán hacia el futuro es el de Hollywood, o lo que pudiéramos llamar la hollywoodización del trabajo. Consideren ustedes los siguientes aspectos de la vida en Hollywood que podrían también aplicarse al nuevo ambiente de trabajo que surge globalmente. Es tan importante a quién conoce como qué es lo que conoce. El talento es el elemento crítico, juzgado y recompensado consecuentemente. Existe una necesidad y un impulso hacia reinventarse o reposicionarse constantemente. Usted es tan bueno como su última película. La imagen es tan importante como la realidad. El trabajo se relaciona siempre a algún proyecto, el salario también. La fama es todo, y la fama puede ser tan importante como el contenido. Charles Ledbetter nos da un mensaje similar en su reciente libro, Viviendo en el aire ligero. Imagínense trabajar en el negocio de las películas, de película en película, de escenario en escenario, de camarógrafos a camarógrafos, con éxito un mes y fracaso el siguiente. Un camino en el cual usted es tan bueno como su último proyecto. Pero el trabajo para muchos de nosotros va a ser así en la próxima década. A veces divertido y con recompensa, pero inconstante y puntualizado por épocas de inseguridad. Esto tiene implicaciones importantes para todas las empresas y organizaciones en general. Los empleadores necesitarán motivar, cuidar y apoyar a su mejor talento, como pudiera ocurrir con una frágil nueva estrella en Hollywood. Por otro lado, los trabajadores necesitarán cada vez más crear su propia imagen o marca de empleo personal. Quizá el fenómeno más importante será el reconocimiento cada vez mayor entre todos los trabajadores que necesitan retomar el control de su actividad productiva, ya que no podrán depender de un empleador paternalista que les ofrezca un trabajo por toda la vida. Los trabajadores del futuro necesitarán crear y manejar su propio perfil de productividad. La automotivación será crucial. El estar conectado en red será un aspecto muy importante del manejo de nuestra imagen. Nuestras destrezas necesitarán actualización. La reinvención de nuestra marca personal, posiblemente llevándonos a diferentes carreras profesionales, será muy común. Por supuesto que este no será el caso con todos los trabajadores, pero para el creciente número de trabajadores del conocimiento, y particularmente el talento estrella, el manejo de nuestra marca personal será de gran importancia estratégica. Algunos estudiosos han comentado las fallas potenciales de este nuevo mundo que se visualiza. Por ejemplo, Richard Sennett, en su muy estimulante y accesible obra,
la corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo dentro del nuevo capitalismo. Argumenta que la altamente móvil e insegura naturaleza del trabajo moderno, lo cual él considera ser inevitable, está minando el bienestar emocional y psicológico de todas las personas. Pero yo quisiera saber si esto es cierto. Por supuesto, existe el riesgo de la incertidumbre cuando una persona cambia de un modelo de empleo altamente estructurado, ordenado, fijo por toda la vida, a un modelo completamente diferente, conectado a distancia, inalámbricamente, flexible y por proyecto. Esto también pudiera llevarnos a reflexionar qué tan diferente es el mundo de trabajo ahora que el de nuestros padres. La herramienta metodológica de Richard Sennett es comparar las experiencias y emociones hacia el trabajo de dos generaciones de una familia. Pero existe evidencia de los estudios que hemos realizado en Inglaterra para el banco de 24 horas First Direct, que sugiere que las personas comienzan ya a aceptar una mayor responsabilidad por su propio destino y parecen estar muy contentas de poderlo hacer. Alrededor de 6 de cada 10 trabajadores en la actualidad están de acuerdo de que frecuentemente sueñan con hacer algo completamente diferente con su vida de trabajo. Más interesante es que el 40% quisiera iniciar su propio negocio en un futuro cercano, cifra que llega a 50% para las personas menores de 25 años. Al reflexionar las personas sobre su destino en el trabajo y su influencia personal sobre este, pudieran también considerar el tema más amplio relativo al lugar que tiene el trabajo en sus vidas. Ya estamos comprobando, a través de nuestras investigaciones, que se está fortaleciendo el deseo por lograr un balance más equilibrado entre el trabajo y otros aspectos de la vida, comenzando por nuestra familia, por supuesto. Pero todo esto presenta nuevamente grandes retos para los empleadores. Se requerirán nuevas destrezas administrativas para manejar el nuevo ambiente de trabajo de talento creativo, muy valioso en ambos sentidos, de equipos integrados por trabajadores internos y externos a nuestras organizaciones y con paquetes de remuneración diferentes y de horarios flexibles y diversos culturalmente. Los empleadores necesitarán ayudar a sus trabajadores a lograr el bienestar balanceado. En la sociedad competitiva de conocimientos futura, la productividad tendrá tanto que ver con la localización de recursos humanos valiosos como con el aprovechamiento máximo del capital humano. La productividad se maximizará motivando a los trabajadores a buscar su propio balance satisfactorio en sus vidas, horarios de trabajo adecuados, apoyo a sus relaciones familiares y estímulo a sus actividades de esparcimiento. La buena administración siempre pregona esto en teoría, pero en la nueva economía y con las exigencias de 24 horas, esto será más importante que nunca y podrá ser la clave de su ventaja competitiva. Más que nada, las nuevas organizaciones tienen que concientizarse de la nueva mentalidad que ellas mismas han promulgado. Se comienzan a dar cuenta que el aspecto negativo de los programas de compactación organizacional es que los empleados han aceptado el nuevo mensaje, que ya no pueden confiarse en tener un trabajo fijo toda la vida y por lo tanto comienzan a tomar el control de su propio destino. Con una menor dependencia de los trabajadores, la retención de empleados y no la flexibilidad de contratar o despedir se convierte en el problema clave para todas las organizaciones, especialmente para aquellas que compiten en actividades intensivas en conocimiento. En algunas investigaciones realizadas, un director de recursos humanos de cierta empresa multinacional norteamericana expresó enfáticamente:
Nosotros queremos controlar a nuestro personal por toda la vida. Por supuesto que no garantizamos esto, pero la retención de nuestros trabajadores no es muy importante. El problema es que ellos ya no piensan igual. Ahora se les necesita convencer. Quizá por fin, nuestras organizaciones comienzan a aceptar que sus trabajadores son en la práctica su activo más valioso. Con toda la palabrería y literatura que existe sobre las organizaciones enfocadas al cliente ahora, quizá ya es tiempo que alguna se convierta en una organización enfocada al trabajador y que se le reconozca de igual manera y con el mismo o mayor valor competitivo. La ironía de todo esto, como lo sugerí anteriormente, es que en la sociedad de 24 horas del futuro, las crecientes exigencias del consumidor pondrán cada vez más presión sobre los trabajadores. Nuevamente, el balancear las necesidades contrastantes de los empleados y de los clientes serán sin duda uno de los grandes retos organizacionales del siglo XXI. Los horarios de tiempo globalizado relacionados con las diferentes zonas de tiempo alrededor del mundo, así como el trabajo globalizado relacionado con la actividad productiva desempeñada desde diferentes regiones del mundo, amenazan con generar cada vez mayor estrés y presión nuestro bienestar físico y mental. En consecuencia, es imperativo que todos colaboremos para crear soluciones que minimicen estos efectos y que maximicen el placer de la interacción humana productiva a nivel global. La sociedad de 24 horas está aquí para quedarse. Asegurémonos que esto trabaje para nuestro beneficio y para nuestra satisfacción. Muchas gracias. Gracias, señora Graham. Empecemos ahora la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar, dar cabida a la mayor número de llamadas que se pueda, así que les pedimos que hagan una pregunta por llamada. Pueden llamar al estudio directamente a los números de teléfono o de fax que aparecen en la pantalla y les recordamos alejarse del monitor al hacer la llamada para evitar las interferencias de sonido. Nuestra llamada primera nos llega de Cuba, de los servicios de información del transporte Citrans. La Habana, Cuba, adelante. Adelante, Cuba. Muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Inmersos todos como estamos en un proceso de globalización, donde se están globalizando no solamente las economías, también las comunicaciones, el tiempo también vemos que empieza a transitar por este proceso. ¿Podríamos decir cómo puede incidir en nuestros empresarios de una manera óptima todo este proceso? Muchas gracias. What's the influence they can have? La pregunta es fabulosa. Muchas gracias. Creo que es importante pensar que no estamos solamente hablando de empresas globales que se benefician de la sociedad de las 24 horas, sino también de personas, de individuos, de particulares y también de empresarios en particular y sociedades de 24 horas. Los pequeños negocios y los empresarios pueden también aprovecharlo y hacer lo que ésta sea su ventaja, es utilizando la tecnología, porque la sociedad de las 24 horas no quiere decir que alguien tenga que estar en la tienda todo el día, sino que está abierta al mundo en todo momento, y eso puede ser teniendo una línea dedicada de teléfono o teniendo un sitio web, nada más, una página en internet que hace que la gente tenga acceso y entonces uno está abierto a todo el mundo. Realmente esa es la forma más importante, quizás. La siguiente pregunta nos llega de México, del Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Educación Continua, México, Ciudad de México. México, adelante. Muchísimas gracias. Les enviamos un afectuoso saludo y nuestra participación es la siguiente. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno británico y los productores agrícolas para minorar el impacto de la situación de costos de producción frente a la competencia internacional? ¿Existe la posibilidad de cambios de cultivos? También otra de nuestras escuelas hace la siguiente pregunta.
¿Cuáles son las razones de tipo no políticas que hacen excluir del mercado global algunas producciones? Por ejemplo, el caso de la cuestión atunera de México. Muchísimas gracias. La agricultura inglesa y el atún, muy buena combinación. En lo que se refiere al gobierno del Reino Unido y de los agricultores en este momento, este es un diálogo continuo, es un muy buen ejemplo acerca de cómo ha funcionado la globalización contra cierto sector en cierta medida, porque dado que hay diversos niveles de subsidios de un país a otro, tenemos una situación en el Reino Unido en la que los productos agrícolas que salen del Reino Unido son más caros producirlos allí que lo que se puede adquirir de otros países importados. Y no sabemos cuál será el resultado del diálogo, pero existe muchísima infelicidad respecto a este tema en el Reino Unido. En cuanto al atún, me parece a mí, no conozco los detalles de este caso, lamento mucho, pero en realidad creo que forma parte de la misma inquietud. En este momento se lo está discutiendo y creo que son los problemas de la economía global, donde tenemos diversos gobiernos y autoridades que imponen distintas reglas. Veremos que en los próximos años, quizás, esperamos, que todos los temas de subsidios, de impuestos y reglamentaciones se armonicen para poder permitir un funcionamiento inconsútil de los negocios globales. Y esta otra pregunta nos llega de México, de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Puebla, México. Adelante. México. Buenos días, un saludo para todos. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede uno conectarse al Internet desde un teléfono móvil? ¿Cuáles serían principalmente sus desventajas y cómo actúa esto económicamente? Muchas gracias. Muy buena su pregunta. Hay una serie de teléfonos móviles en el mercado disponibles que simplemente se conectan directamente con la Internet y que funcionan como si fuesen módem y tienen esa capacidad. ¿Qué tipo de teléfonos? No sé, pídame los modelos y realmente no se los puedo dar, pero en este momento son los más caros que hay en el mercado. Pero esto significa que las ventajas, por supuesto, son que obvian toda necesidad de infraestructura telefónica. No hay que tener una línea telefónica física. Una de las desventajas es que pueden ser un poco lentos y muy caros. Así que realmente por el momento se utilizan por personas que realmente les es indispensable hacerlo, por ejemplo, si van en un taxi o si hay zonas donde no existen líneas telefónicas físicas, entonces pueden utilizar esto. Pero quiero darles, por ejemplo, una respuesta acerca de cómo afecta la economía. Bueno, van a afectar mucho a las telecomunicaciones y a ese mercado porque a medida que va a haber más demanda, entonces van bajando los precios y viceversa, ¿verdad? Así que esto significará que vamos a poder poner